Bienvenidos estudiantes a este nuevo audiovisual número 12 en el cual vamos a abordar el tema de las figuras semejantes, un contenido para noveno grado del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro. Figuras semejantes y factores de escala. Las figuras semejantes se caracterizan por tener siempre la misma forma, pero no el mismo tamaño. Estas figuras tienen ángulos iguales, pero no lados iguales. Las proporciones de los lados correspondientes de las figuras semejantes se llama el factor de escala y puede ser usado para describir qué tan grande o tan pequeña es una figura en comparación con la otra. A continuación aprenderemos sobre las figuras semejantes y sus factores de escala en más detalle. La definición de las figuras semejantes. Dos o más figuras son consideradas semejantes cuando tienen la misma forma. Las figuras semejantes pueden tener el mismo tamaño o una puede ser más grande que la otra. Usamos el siguiente símbolo para indicar que dos figuras son semejantes. Por ejemplo, si es que los triángulos ABC y DEF son semejantes, podemos escribir el triángulo ABC y el símbolo de semejanza es semejante con el triángulo DEF. Dado que la forma de la figura semejante es la misma, sus ángulos correspondientes también serán los mismos. Podemos usar la declaración de semejanza para determinar cuáles ángulos son iguales. Por ejemplo, en el ejemplo que se muestra, los ángulos AD son iguales, ya que están escritos en primer orden. De igual forma, los ángulos B y E también son iguales, al igual que los ángulos C y F. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Las figuras semejantes también pueden tener lados que tienen diferentes tamaños, por lo que las longitudes correspondientes no son necesariamente las mismas. Sin embargo, las proporciones de los ángulos correspondientes siempre son las mismas. Por ejemplo, en las siguientes figuras semejantes tenemos las proporciones. Si se puede observar en la imagen, son un triángulo pequeño y un triángulo grande. Tenemos el lado AB sobre el lado DE, que va a ser igual al lado BC sobre el lado EF, que va a ser igual al lado AC sobre el lado DF. Ahora, si es que dividimos todos los lados correspondientes de las siguientes figuras semejantes, siempre vamos a obtener un medio. Para que dos figuras sean semejantes, las proporciones de sus lados correspondientes deben ser las mismas. ¿Qué son los factores de escala? Los factores de escala son las proporciones que obtenemos cuando dividimos las longitudes de los lados correspondientes de figuras semejantes. En el ejemplo que vimos anteriormente, todas las proporciones simplifican a un medio, por lo que tenemos que el factor de escala del triángulo ABC al triángulo DEF es un medio. También podemos considerar a los factores de escala como multiplicadores. Por ejemplo, el factor de escala del triángulo MNO al triángulo PQR es 2. Esto significa que el triángulo PQR es el doble de grande que el triángulo MNO. ¿Qué significa esto? Si tenemos este triángulo MNO, este lado de MAN vale 5, en este se multiplica por 2 cada lado. 5 por 2 es 10, entonces el lado PQ es igual a 10 de MAO es 3, entonces de PAR es 6 y de NAO es 6, de QAR es 9, es 12.
Si es que multiplicamos por 2 a un lado del triángulo MNO, obtenemos la longitud del lado correspondiente al triángulo PQR. Las proporciones de todos los lados de esos triángulos son iguales a 2. Lo que estábamos haciendo, 10 entre 2 es igual a 2, 12 entre 6 es igual a 2, 6 entre 3 es igual a 2. Ahora los invito a practicar lo aprendido. Encuentra el factor de escala del triángulo MNO al triángulo PQR. Tenemos los dos triángulos y vamos a encontrar el factor de escala multiplicando por 2. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo para este audiovisual.